buenas tardes o buenas noches, depende de dónde hayáis decidido comenzar a ver esta conversación, forma parte del ciclo de cine de la sección del ciclo online del Festival de Narrativas Cuéntalo. Yo soy Patricia Andrés y junto con mi compañera Ruth Somalo, que está en Nueva York, he programado este ciclo. Hola Ruth. Hola Patricia, pues yo quiero presentaros a nuestra invitada de hoy, que es Dacil Manrique de Lara, que es la directora de El último arquero, nuestra película de hoy. Y ella es de Gran Canaria y se ha pasado muchos años trabajando en la dirección de arte en cine y televisión. También ha trabajado en agencias muy importantes como McCann Erickson. También ha hecho un montón de vídeos musicales maravillosos, como los de mi querida Luz Casal, y también ha trabajado en videoarte. Y bueno, es una directora fantástica y estamos muy contentas de contar con ella. Buenos días, buenos mediodías para nosotras. Dacil, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches para los que están en otro lugar del mundo o cualquier otro momento en el que estén viendo este vídeo. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación también. Nada, aquí en Canarias ahora mismo, un tiempo espléndido y bueno, pues nada, estoy aquí para responder o para, no sé, apoyar en lo que ustedes me digan. Pues te vamos a lanzar la primera pregunta. Vale. Que como nuestra programación y el festival, la edición de este año gira alrededor de la familia, nos gustaría preguntarte un poco, pues, ¿quién es tu familia? ¿Quién forma parte de tu familia? ¿Cómo es tu familia actualmente? Bueno, yo estoy muy relacionada con mi familia materna, ¿no? De hecho, llevo los apellidos de mis abuelos, me crié con ellos. Mi abuela, por un lado, es Yeya Millares, su nombre verdadero es María Dolores, pero desde chiquitita quería que le llamaran Yeya. Yeya fue la primera mujer o una de las primeras mujeres violinistas en la Orquesta Filarmónica y fue una de las que hizo posible que la Orquesta Filarmónica existiera en Canarias. Ella empezó muy jovencita, con 13 años, ¿no? Y pertenece a una familia que son los Millares Sal, que es una familia bastante emblemática a nivel cultural en Canarias, ¿no? Incluso fuera. Manolo Millares es uno de sus hermanos, fue fundador del grupo LADAC, los arqueros del arte contemporáneo, del que se habla en el documental, y también fue uno de los fundadores del grupo El Paso, que es uno de los grupos más importantes de vanguardia, ¿no? Que hay en España. También hermanos como Totoyo Millares, timplista, Agustín Millares, José María Millares, poeta, Jane Millares, pintora. Bueno, era un elenco de hermanos, seguramente me estoy dejando, Chon Juan también, que es un caricaturista muy conocido aquí, un elenco de hermanos, ¿no? que han sido representantes de la cultura a nivel muy fuerte aquí. Y por otra parte, mi abuelo, que es el protagonista, Alberto Manrique, de Lara y Díaz, era un pintor de repercusión, de fuerte repercusión y con un estilo muy concreto que era el realismo fantástico. Bueno, ellos formaron una familia de un montón de hijos y de todos esos hijos salí yo, ¿no? La primera de las nietas. Me crié junto a ellos y mi padre no estuvo en mi infancia, con lo cual esta película fue un poco queriendo de alguna forma hacerle un regalo a ese padre que no tuve durante mi infancia, ¿no? Bueno, no quiero tampoco, no quiero contar mucho más porque la película también es muy personal y habla de todo ese, ¿no? De todo ese proceso, digamos. Yo quería, en esta línea de lo que hablas del regalo, yo también la entendí porque tú desde el principio en la película hablas bueno, de que la película es un regalo para él, ¿no? Para recuperar esa memoria, digamos, que tu abuelo pierde en un momento dado porque tiene un pequeño problema cerebral y a mí me interesa mucho esta idea del cine como cuidado, del cine como regalo, del cine como acto de amar, ¿no? Y luego tú en la película más adelante, y podemos ir luego a eso, hablas del cine como el cine que cura, ¿no? El arte que cura. Entonces quizás nos puedas hablar un poquito de cómo empezó la idea de hacer esta película y de cómo entiendes tú esta relación entre el cine y el amor o el cuidado. Eh, vale, yo creo o sea, para mí era importante que todo lo que cuento, todo lo que expreso a nivel artístico sea desde dentro, ¿no? Desde el corazón. Eso, lo primero, obviamente es importantísimo tener una historia, es importantísimo luego
traducir todo eso, ¿no? A un esquema, a un paradigma que funcione cinematográficamente. Pero había una primera razón importantísima, ¿no? Que era hablar desde el corazón, ¿no? Y estar muy abierto, ¿no? Porque para hablar desde el corazón hay que estar muy abierto. Eso era una cosa que tenía clarísima. Y quién mejor que hablar sobre alguien al que admiraba, que quería, y que me parecía además una historia que pocos canarios conocían, que pocos españoles conocían, y que era una historia digna de contar, ¿no? Por varias razones. Primero, por la parte histórica, por lo que sucedió en ese momento, y dos, porque creía que también dentro de ese acto mío había otro acto también que era maravilloso, que es el acto de amor que había entre mis abuelos, ¿no? Y de lo que generaron y de los valores que nos enseñaron, y era algo que también me parecía interesante transmitir en la película. Y en cuanto a esta idea del cine como catarsis o del cine o del arte, ¿no? Como el arte que cura, ¿no? De acuerdo, tú lo dices como en algún momento en la película también. Sí, ya sabes, el arte que, bueno, incluso una de las partes de la película, ¿no? Se llama, uno de los capítulos, el arte que cura. Sí, realmente yo creo absolutamente, ¿no? En que el arte, de hecho es algo que hablo en la película, el proceso también de los millares. Hay una época de la que se habla, que habla del franquismo, ¿no? Y de lo que le arrebataron a mi familia en ese momento y lo que tuvieron que sufrir, ¿no? Fue además una cosa muy injusta. Uno de los hermanos de mi abuela incluso fallece de hambre, se habla en la película. Eso generó un dolor inmenso, ¿no? Y la historia que yo todas esas historias las estaba escuchando desde que era pequeña. Y a mí, de alguna manera, me fueron, ¿no? Formando como persona en cuanto a qué tengo delante de mí, qué ha pasado todo eso y cómo han podido ellos superar ese dolor, ¿no? Yo creo que por eso en parte son todos artistas, ¿no? Entonces empecé a hacerme esas cuestiones, ¿no? De si el arte era realmente algo con lo que podíamos, ¿no? Como un acto de resiliencia también, ¿no? Sobre nosotros mismos. El hecho de expresar muchos traumas se superan a través también del acto de crear, ¿no? A través de eso, son como canales de proyección para sanar. Yo también sentí eso de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo mi infancia, me pasaron muchísimas cosas, ¿no? En la vida, como a todos. Algunas son más dramáticas, otras menos. Pero recuerdo que en un momento de mi vida donde pasó un trauma, que también es otro de los capítulos de la película, ¿no? Yo recuerdo que el estudio de mi abuelo y ver cómo pintaba era mágico para mí, ¿no? Esa pintura que tiene que ver con el realismo mágico, eran casi todos objetos, ¿no? En ese cuadro que conseguían flotar, ¿no? Que tenían ingravidez, no pesaban. Y yo empecé a crear un simbolismo en mi infancia, ¿no? Con respecto a eso, que obviamente fue un pensamiento que fue madurando, ¿no? Que de pequeña dije, se me fue una conexión. Y la propia película en sí, la escritura, fue un proceso sanador en sí mismo. Porque muchas de esas cosas cuando tienes que poner en contexto, escribir, ¿no? O ordenar tus ideas es cuando sobre todo sale esa magia. Así que yo, por ejemplo, doy clases de lenguaje cinematográfico, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo es eso, ¿no? Habla algo de lo que conoces, habla con el corazón, con todos tus conocimientos y habla y que no tengas miedo a hablar, ¿no? A contar. Porque creo que es súper sanador, sobre todo si hay luz, ¿no? Dentro de todo ese proceso y ese dolor. Y de hecho, el cine en sí es luz, porque si lo vamos a pensar incluso desde atrás, cuando proyectamos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Se proyectaba con esa luz, ya de por sí, ¿no? La proyección es un acto de luz. Así que bueno, hay muchas simbologías en la película, yo soy muy simbólica también,
Y bueno, esa es un poco mi forma de ver, ¿no? Que el arte realmente puede curar. Y tengo que decir también que me ha pasado algo muy bonito con esta película, y es que me ha escrito mucha gente diciéndome que le ha hecho bien, que le ha sanado una parte de dolor que tenía, que le ha cambiado una forma de ver, una perspectiva. Así que eso ha sido otro gran regalo, ¿no? Para mí. A mí me gustaría preguntarte, a colación de un poco de la escritura de la película, ¿no? Porque es un poco lo que estabas comentando, que hay diferentes capas. Hay un regalo al abuelo, hay una sanación de ti misma, hay incluso un cruce de lenguajes, ¿no? Porque el texto impregna la imagen incluso sale de los cuadros, ¿no? Y llega a determinar a veces en algunos puntos casi la propuesta estética de la película, o eso al menos es lo que es la sensación que yo tenía. Y a mí me gustaría un poco saber cuál ha sido tu punto de partida, cómo tú comenzaste a escribir esta película y qué es lo que ha pasado mientras tanto para que se haya generado una estructura tan compleja y tan hermosa también. Gracias. Pues mira, todo parte, ya te digo, de esta idea inicial, y luego obviamente de todas las historias que yo voy escuchando desde que soy pequeña, ¿no? Todo eso en principio lo puse en común basándome en la idea de la recuperación de la memoria después de un ictus amnésico de mi abuelo, donde no era capaz de recordar, por ejemplo, el día de su boda, ¿vale? Y aspectos, entonces él fue creando, ¿no? Una vida según lo que le iban contando. Y yo, de alguna forma, mi forma de creación también fue muy parecida, ¿no? Fue crear a través de lo que yo iba escuchando desde la infancia. Mucha gente, bueno, mucha gente no, en realidad poca gente, y algunos compañeros no, que también dan del lenguaje cinematográfico y que son a lo mejor más formalistas con respecto al documental, dudaban en cierta manera de todos estos lenguajes que están metidos a nivel cinematográfico, ¿no? Hay una mezcla de un montón de cosas, pero yo creo que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no quiero decir que sea correcto ni no correcto, el lenguaje cinematográfico al final es uno el que crea. De hecho, Osu decía que el lenguaje cinematográfico no se debía estudiar, sino era algo que se debía sentir. Eh, yo empecé a pensar cómo se rescata una memoria, ¿no? Y cómo funciona la memoria. Y la memoria, siempre que vayamos allá, es como un collage, ¿no? Y eso en parte también es la película, ¿no? Es un collage de imágenes, de texturas, de... da saltos, la memoria no es lineal ni continua, por eso también está capitulada. Y luego también hay un mundo, ¿no? Que es como ya más, que yo me acerco al realismo mágico de mi abuelo, que es la interpretación que yo hago del cuadro, donde ya no es documentativo, sino es documentativo de lo que a mí me ocurre, ¿no? Lo interpreto como esa parte de la memoria que funciona, cómo recuerdas tú ciertas cosas. Entonces ahí creé pues todo ese lenguaje que está como conectado, pero que al mismo tiempo es un collage de un montón de cosas. Entonces el proceso fue un poco ese, ¿no? Recapitular lo que había escuchado, empezar a escribirlo. Obviamente, cuando uno habla de sí mismo y uno habla de algo tan próximo, necesitas también salirte de ello. Con lo cual conté con una guionista, Isabel Diertz, que es una guionista que también me ayudó a poner en orden un poco esa memoria que a lo mejor yo me costaba un poquito más colocarla. Obviamente fue muy complicado y fue un proceso también. Luego, una vez estaba la primera versión, hicimos un visionado, se tuvieron que encajar todavía cosas, se hizo un tercer visionado, que bueno, en ese segundo visionado estuvo Elena Goatelli, y en el tercero ya estuvo Andrés Coppel. Y me dieron como ciertos elementos que me ayudaron también a que toda esa ¿no? amalgama o buen gama de pensamientos, cosas y anécdotas cogieron todavía más forma de la que tenían.
Y una de las cosas que a veces es complicada cuando uno trabaja con nuestra propia familia en películas un poco más autobiográficas es que se convierten en personajes. Entonces, hay una parte muy, muy bonita y muy interesante en la que tú además acompañas el proceso creativo de tu abuelo, que es maravilloso el poder incluso asomarnos y además tienes esa pequeña tensión de que él dice, es que se van a enterar de cómo hago mis secretos, ¿no? Mis pequeñas técnicas, que es maravilloso, ¿no? El ver cómo realmente hace estas obras tan maravillosas, ¿no? Pero también, por otra parte, ellos se convierten en tus personajes y tú tienes que trabajar con ellos y negociar ese espacio pues de confianza y de tener la cámara presente, ¿no? Entonces, a lo mejor nos puedes hablar un poquito de cómo fue trabajar con ellos desde lo personal y también desde, digamos, ese aspecto de documentar el proceso creativo de tu abuelo. Sí, el proceso creativo de mi documental fue bastante curioso, sobre todo por la proximidad, ¿no? No es lo mismo cuando te vas a enfrentar en un documental a rodar a alguien con quien no tienes la confianza que yo tenía con mis abuelos, ¿no? Yo tenía muchísima confianza, es más, hay una escena, no sé si la recuerdas, donde yo estoy grabando, están mis abuelos hablando de una situación que, bueno, no quiero contar mucho, pero están hablando y entonces de repente recaen en que yo estoy ahí, ¿no? Pero es como, y ese es el momento donde también el espectador toma conciencia de cómo se integra, ¿no? El director y la cámara con mis abuelos, que consigues hacerte invisible, ¿no? Eso tampoco era todo el tiempo, eso es parte de la magia, ¿no? Hacerte invisible frente a las situaciones cotidianas que tenían ellos. Esa ventana, ¿no? A la intimidad de las personas de 80 y pico, ¿no? Y 90 y pico de años, ¿no? De qué hablan, qué hacen, ¿no? En momentitos determinados, o cómo pinta mi abuelo, ¿no? Es cierto que en ciertas situaciones no siempre conseguía hacerme invisible, es más, a veces incordiaba y mi abuelo se enfadaba. Vas a seguir grabando aquí, no sé cuánto. Sí, Hay, hay un momento muy divertido en el que él te dice, bueno, ya, ¿no? Y se va, y luego vuelve y, dices, y le resucitas. Es sí, buenísimo. exactamente. Teníamos hay mucho material que no se usó, incluso en un momento dudé, ¿no? De esos cortes a la realidad que luego obviamente rompían un poco quizás la continuidad, por eso al final decidí quitarlos, pero había momentos excelentes, ¿no? Ay, me vas a seguir preguntando lo mismo 40 veces y preguntas de este tipo, ¿no? Y a mí me hacía cierta gracia. Mi abuelo también es cierto que estaba mayor, se cansaba, sin que lo supiéramos, eran sus últimos días de vida, ¿no? En las últimas grabaciones que hicimos. Y todo esto fue como una forma también de acompañarle, de estar con él mucho tiempo. Y eso también fue muy mágico, yo creo que para ambos, ¿no? Me acaba de perder de la pregunta porque me acaba de meter emocionalmente en lo que estaba diciendo y me acaba de ir a otro sitio. No sé si la he contestado bien. Sí, no, perfecto, maravilloso. Bueno, hay cosas tan bonitas como de esa cotidianidad que dices a la que accedes por esa relación de tanta confianza con ellos, como cuando están jugando al ajedrez. O sea, estas cosas bueno, que tenían tus abuelos de pareja, ¿no? De todos los días jugar al ajedrez y no acostarse enfadados, y esa conversación maravillosa sobre los relojes, como que es cierto que hay una intimidad entre ellos que es muy difícil de ver en otras familias, ¿no? Incluso cuando estás haciendo un documental de alguien que conoces, ¿no? Porque siempre hay como cierta tensión performativa, pero tú realmente se nota que estás ahí y que eres parte de eso, ¿no? Porque no se nota, digamos, esa tensión. Exactamente. Yo creo que el arte de hacerte invisible es lo mágico, ¿no? Supongo que a la hora de enfrentarte a personajes que no conoces, escoger la suficientemente intimidad, proximidad con ellos como para que luego cuando te coloques con una cámara casi ni que te sientan, ¿no? Y luego hubo otra parte que era muy curiosa, ¿no? Porque yo tenía muy clara la estructura de la historia, no es que rodea así. Entonces yo había cosas que quería hablar porque eran las cosas que había hablado. Entonces yo en mi guión le decía, abuela, mira, ¿tú te acuerdas de lo que me contabas sobre esto, de tu hermano, de tal? ¿Me lo puedes volver a contar? ¿Me lo puedes volver a contar? Pero mi abuela se extendía muchísimo, ¿no? Entonces, antes lo íbamos hablando un poco y le decía, ya, tú cuéntamelo como si tuvieras poco tiempo, ¿no? Que es otra de las cosas que habla
que habla la película, ¿no? Entonces mi abuela hacía el ejercicio un poco de contarnos las cosas como si tuviera poco tiempo y eso era muy divertido, ¿no? Jugaba, mi abuela se divirtió muchísimo también haciendo la película. Venga, ponte aquí y ahora camina para allá. ¿No? Habían escenas que estaban un poquito provocadas, pero un pelín, ¿no? Como bueno, venga, ahora, ¿cuándo vas a hacer las camas? ¿Te ruedo haciendo las camas ahora? ¿A qué hora te gustaría hacer las camas? ¿Hasta ahora? ¿Por qué no las haces un poco antes, no? Para yo poder pillarte y grabarla. Cosas muy, muy tontas, ¿no? De resto era todo bastante natural y sucedía como siempre sucedió, ¿no? Como la familia se comporta naturalmente. Hay una cosa muy bonita que tiene que ver precisamente con tu abuela, que a mí me gusta mucho, que es que cuando demuestra en cierto modo que el retrato de una persona no puede hacerse sin todas las personas que le rodean, ¿no? De pronto tú vas a aproximarte a tu abuelo y la figura de tu abuela es esencial para dibujar al abuelo también, ¿no? Y para dibujarla a ella misma. Y a mí me gustaba mucho algo que ella hace en varios momentos de la película, que es demostrar la cohesión familiar absoluta. O sea, me parecía como que tu abuela es una guerrera, ¿no? Es la que mantiene a toda la familia unida y me parece muy bonito, pues en relación con lo que hablabais ahora, que hayáis conseguido llegar a esa intimidad en la que pueda llegar a verse todo eso, ¿no? Sí, mi abuela siempre dice que era la gallina de los, ¿no? La gallina de los huevos, o sea, siempre he mantenido, siempre ha hecho. De hecho, bueno, en uno de los capítulos sale el grupo musical que tenía mi abuela, que es con mis tíos, mis primos, y es una forma también de mantenerse unido, ¿no? Y crearon ese grupo como, donde tocan canciones de heavy, de rock, y mi abuela, yo recuerdo una noche que estaba como quedándome en su casa para grabar y entonces de repente me la encuentro como, me acaba de despertar, ella se había levantado antes que yo, y estaba sonando AC/DC, AC/DC, a toda hostia en la cocina, ¿entiendes? Entonces bajo y de repente me la encuentro a una abuela de 80 años. Tiene esas cosas, ¿no? Es como muy fresca, se adapta muy bien, la familia siempre ha estado muy, muy unida, por suerte. Siempre dije que eso era una gran suerte, ¿no? Tener una familia unida y creo que eso también un poco por mi abuela y por mi abuelo, cómo son y qué valores nos han dado, ¿no? Los valores son importantísimos en una familia, ¿verdad? No sé si te he contestado la pregunta bien. Y otra pregunta que tengo que haceros ahora yo a ustedes. No sabía que había obras, no sé si se oye mucho la sierra, cierro la ventana. Se oye bien de momento. Bien. ¿Oye Sí, bien? Vale. sí. Y Bueno, ¿contesté bien a tu pregunta, Patricia? Perfectamente. Vale. en este hilo, porque hay una parte como de esta película que también tiene que ver con la memorialización, ¿no? Tiene que ver un poco con dar cuenta de, bueno, lo que decías un poco al principio cuando te hemos preguntado sobre la familia y nos has contado un poco la biografía de tu abuelo, ¿no? Que realmente se siente uno con la presión de explicar muy bien quién fue esa gran persona, ¿no? Y que ese legado quede para el resto. Entonces, y a ese nivel también mantenerlo vivo para siempre, ¿no? Porque siempre va a estar vivo cuando veamos esta película, ¿no? Sí. Quería preguntarte qué les pareció a ellos, les enseñaste algo del material, hablaste con ellos de la película y de la manera que estabas, digamos, guionizándola. ¿Qué nos puedes contar de eso? Hablé muchísimo, para mí era importantísimo. Mire, yo tengo varios amigos cineastas, ¿no? Y tengo una amiga que es documentalista que también hizo alguna película sobre la familia. Y a mí cuando hizo la familia, bueno, es una película también muy personal, la de ella, ¿no? Y me comentó que había terminado fatal con la familia después de ver la proyección y demás, ¿no? Y entonces a mí eso me dejó como, uy, yo eso no quiero que me ocurra. Entonces yo hacía partícipe totalmente a mis abuelos de la película, del guión, del proceso. Es cierto que ellos no vieron nada hasta el final, un primer montaje, ¿no? Pero incluso cuando hablo yo tenía mucho miedo con uno de los capítulos, que era la pesadilla, que le da sentido, bastante sentido a ciertas cosas, ¿no? Pero me da mucho miedo que eso resultara como, uy, qué portazo, como carnaza o como
o como que quitaba protagonismo a mi abuelo, que para mí era muy importante, ¿no? Que tuviera el protagonismo y que de repente no recayera, que hubiera un equilibrio entre los capítulos, los elementos y todo, para que nada tuviera un peso demasiado bestia como para que eliminara lo otro. Entonces, en ese miedo lo hablé con mi abuela y la verdad que también ellos pusieron fe ciega en mi trabajo. O sea, fue muy bonito también ese proceso, porque al mismo tiempo que yo trataba de comunicarles y decirles cómo iba siendo y hablaba mucho con ellos de la película, ellos también me daban el regalo de todo está bien, si tú crees que eso es lo que hay que hacer, hazlo. Y ya por último, a la familia, ¿no? Por si alguno se podía sentir los más, menos, ¿no? Cercanos del núcleo duro, digamos, les dije que bueno, que si ellos querían hacer una película, que las hicieran ellos mismos, que cada uno podía contar la historia a su manera, la historia de abuelo, y a lo mejor fue un poco heavy, ¿no? Porque dice, si quieres hacer otra versión, esta es la mía, ¿no? Y espero que la respeten. Y todo el mundo la respetó muchísimo, y no solo eso, sino que realmente la familia salió como conmovida y muy agradecida del documento, porque mi abuelo es él, o sea, está ahí, con su esencia, su sentido del humor, igual que mi abuela, ¿no? Y eso es otro regalo, por lo que dices tú, porque está vivo cuando está ahí en la pantalla. Y eso también es algo muy bonito, por lo menos para mí, sí. Y hay una decisión que yo creo que es muy acertada también, que es la de mantener a tu padre biológico fuera de la película, ¿no? Pero me gustaría saber también cómo es tu relación, o sea, cómo ha sido tu relación en el sentido de que es muy reveladora la película también, ¿no? Es un poco como una película de poner las cosas en su sitio y llamar a las cosas por su nombre con mucha delicadeza, pero sí que es cierto que tú haces un ejercicio, digamos, de mucha vulnerabilidad y transparencia, ¿no? Que puede ser complicado. ¿Cómo ha sido esa negociación? Había una búsqueda del padre en esta búsqueda también, como decíais, ¿no? Dentro de todas esas capas, la capa del amor, la capa del arte cura, había también una búsqueda del padre. Yo creo que muchos también hemos sufrido, ¿no? Esa cosa como, pues, con el padre a lo mejor no se llevaban bien, o con la madre, ¿no? Pero siempre hay una búsqueda nosotros mismos de estos términos, ¿no? Como quién es el padre, quién es la madre, qué es ser padre, qué es ser madre, ¿no? Es algo que también reflexioné mucho desde mi infancia, porque mi padre se fue antes de yo nacer. Eso generó un cierto vacío, sobre todo en la época en la que yo nací, ¿no? Que eran, bueno, si lo digo ya les digo la edad, eso es trampa. Pero bueno, era una época en la que yo, como mi madre soltera, embarazada, canaria, son una pequeña, un poco menos que era una hija bastarda, era así. Entonces eso me afectó de alguna manera en mi infancia, y fui elaborando un propio discurso sobre eso, ¿no? Mi padre apareció cuando tengo 18 años, que es la historia que cuento. Mi padre también era artista. Entonces habían dos artistas, uno que había como decidido, ¿no? Su parte como más del ego del artista, pues hacer su vida, que su carrera creciera. Y mi abuelo decidió todo lo contrario, un aspecto que también me resultaba muy curioso, ¿no? Sobre la relación entre el arte, el crear y el tener hijos, ¿no? Ser cineasta, tener hijos, o no tenerlos, son muchas preguntas ahí vinculadas. Y hay algo que también quise hacer, ¿no? Que no es no ponerle nombre, porque en realidad quería respetar mucho su espacio, ¿no? Por una parte, y tampoco era necesario. No, la película no iba sobre mi padre, sino sobre la búsqueda del padre y quién había sido mi padre en realidad. Entonces, bueno, pues también hablé de ello, si es que me expongo mucho en el documental. Mucha gente me dice, eres muy valiente, muy valiente. Yo creo que al final todas estas cosas se hacen como acto de amor. Ahora el ciclo se cierra y de nuevo, ¿no? Y también el amor al cine, el amor a la persona a la que hace. Parece un tópico la palabra amor, pero es lo que mueve las cosas. Claro. Totalmente de acuerdo. Y así para cerrar un poco esta conversación,
pues me gustaría preguntarte un poco bueno, por si hay una siguiente película, por si estás trabajando en ella y si pudieras a lo mejor contarnos un poquito de qué se trata. Bueno, tengo varias cosas en mente. Estoy escribiendo ahora un guión de ficción, que todavía no puedo contar mucho sobre ello porque realmente eh, está todavía en un proceso muy, ¿cómo se diría? Muy embrionario, ¿no? Con lo cual puede cambiar tanto que hablar de ello sin sentido. Y luego tengo un segundo, bueno, dos ideas de documentales. Uno también está muy verde todavía, pero hay otro que tiene que ver también con la familia. Y en esta ocasión tiene que ver con mi madre, que es el personaje perdido de mi película anterior. Tiene un título profesional que se llama Buscando a Raquel y es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda dentro de la familia, que habla también de un proceso, y también creo que puede ser interesante realizar una película así como proceso de sanación también, o sea que al final igual hay una especie de trilogía. No sé, vamos a ver. Es un proceso un poco más duro que el anterior, por eso todavía estoy viendo, ¿no? Haciendo pruebas, escribiendo, tratando de ver si el proyecto realmente es viable. Luego también me han llamado para dirigir algún proyecto de documental que está ahí estancado, igual que otro de ficción que está ahí parado, pero bueno, a ver qué pasa. Pues esperamos todos estos proyectos con los brazos muy abiertos y bueno, enhorabuena y suerte porque la verdad es que la relación con las madres es siempre muy interesante pero muy compleja. Sí. Así que te espera un trabajo muy bonito y muy profundo. Muchísimas gracias, Daphne, por Muchísimas gracias acompañarnos a hoy. vosotros, a todos, y espero que los que vean la película que la disfruten muchísimo. Muchas gracias.